Logré comprar una casa por valor de $50,000 usando fondos del anciano, y Vivian fue rápida en presumir su estado de cuenta bancario, jactándose de la adquisición. Aunque traté de mantener la compostura y ocultar mi sorpresa, no pude evitar soltar una carcajada ante su pregunta sobre lo que me hacía reír. Seguí riendo a carcajadas. La esposa del hijo mayor parecía decidida a dejarme sin palabras, pero en lugar de contraatacarla, reí con libertad. Antes de que pudiera recuperar la compostura, la miré y, con un toque de simpatía, comenté: me das pena. Soy Rita, y desde que me casé con mi esposo, que es 10 años mayor que yo, he sido objeto de especulación. Él ya era bastante rico, dueño de varios negocios y con un patrimonio considerable. La gente asumía que me casé con él por su fortuna, pero la verdad es que nunca anhelé su riqueza. Mi esposo creció en la adversidad después de que su padre desapareciera debido a juegos de azar, viviendo en el mismo edificio donde yo era la hija del casero. Fuimos amigos de la infancia. Cuando era más joven, le confesé mis sentimientos, solo para ser recibida con risas y una promesa de que lo reconsideraría cuando fuera mayor. Incluso después de que se mudara a Nueva York, mantuvimos el contacto, a pesar de mis persistentes declaraciones de amor. Él insistía en que era demasiado joven. Nuestra correspondencia continuó durante toda la secundaria, donde se sorprendió por mi inquebrantable afecto. Después de graduarme de la secundaria y comenzar la universidad, volví a confesar mis sentimientos y él respondió que lo pensaría cuando compartiera mis experiencias de la universidad. Durante mis 4 años allí, mis sentimientos por él se mantuvieron fuertes. Al graduarme, declaré mi amor nuevamente, y esta vez él reconoció tímidamente mis sentimientos constantes. A los 23 años, comencé a trabajar mientras él, a los 33, ganaba reconocimiento por sus exitosas empresas en Nueva York. Deseoso de casarse, me aseguró que lo haría una vez que su empresa prosperara. Mientras vivíamos juntos, me encargaba de las tareas del hogar y preparaba sus comidas favoritas, esperando ansiosamente su regreso. A veces cuestionaba sus sentimientos, pero cuando le preguntaba, confesaba que inicialmente había desestimado mi afecto como un enamoramiento de la infancia. Sorprendido por mis confesiones continuas en la secundaria y la universidad, comenzó a sentirse tímido y cohibido acerca de sus emociones. A pesar de las preocupaciones durante la universidad de que podría conocer a alguien más, él me aseguraba que no tenía tiempo para el romance, enfocándose intensamente en sus estudios y superando su infancia pobre. Ambos manteníamos la fe de que nunca nos traicionaríamos. Nuestra relación era armoniosa, incluso cuando las parejas a nuestro alrededor enfrentaban divorcios. La idea del divorcio nos parecía ajena, especialmente con mi esposo acumulando una fortuna de $12 millones. Algunos, al tanto de nuestra diferencia de edad de 10 años, asumían que me casé con él por su riqueza o especulaban sobre posibles beneficios de seguros tras su muerte, mientras que otros reconocían nuestra larga historia y no sacaban conclusiones apresuradas. Algunos se aferraban obstinadamente a sus conceptos erróneos, incluso durante las reuniones sociales, cuando la gente asumía que mi esposo nunca había conocido la pobreza y nos juzgaba injustamente a través de una lente de privilegio. Yo permanecía indiferente. Si notaba la incomodidad de mi esposo por las miradas desaprobadoras, simplemente le decía que sonriera e ignorara los chismes. Nuestro amor era inquebrantable, intocable por juicios externos. Mi esposo confiaba plenamente en mí, creyendo en nuestra conexión a pesar del escepticismo que nos rodeaba. Años después de nuestro matrimonio, dimos la bienvenida a nuestro primer hijo, Peter, seguido de nuestro segundo hijo, Dan. Un año después, como familia de 4, disfrutamos de seguridad financiera. Pero mi esposo y yo decidimos no revelar nuestra riqueza a Peter y Dan. En su lugar, buscamos inculcarles el valor del dinero desde una edad temprana. En la escuela primaria, ganaban 10 centavos por ayudar con las tareas del hogar. Recibían una mesada mensual de $1 y administraban sus finanzas usando alcancías y libros de cuentas. A pesar de nuestra comodidad financiera, les enseñamos sobre la imprevisibilidad de la vida y la importancia de ser responsables financieramente. Tanto Peter como Dan abrazaron nuestro enfoque, aprendiendo a respetar los intereses del otro. Al llegar a la secundaria, en lugar de pedir dinero de bolsillo, expresaron su deseo de ganar lo que querían. Peter encontró un trabajo en un café, mientras que Dan consiguió un puesto en una librería. Mi esposo y yo esperábamos con ansia sus futuros, anticipando el tipo de parejas que eventualmente elegirían. Cuando sugerí que podrían considerar relaciones del mismo género o elegir permanecer solteros, mi esposo se rió, concordando en que su felicidad era lo que realmente importaba. Compartimos una risa sincera, unidos en nuestro simple deseo de felicidad para nuestros hijos, sin saber la sorpresa que nos aguardaba cuando nuestro hijo mayor anunció su intención de casarse. Eso nos llevó a exclamar:
¿te casas con ella? Me gustaría que conocieran a la mujer con la que he estado saliendo. Mamá, papá y Dan, estoy pensando en casarme con ella algún día. Incluso después de que Peter y Dan se graduaron de la universidad, comenzaron a trabajar y se mudaron de nuestro hogar. Hicimos una prioridad reunirnos para una cena familiar cada mes. Durante una de esas cenas, Peter compartió sus noticias, y tanto mi esposo como Dan ya estaban en un ambiente festivo, emocionados de conocerla. Esa noche, Peter trajo a la mujer a nuestra casa. Al entrar, ella se sorprendió de nuestro hogar, expresando sus sueños de vivir en un lugar tan encantador como el nuestro algún día. Exclamó lo maravillosa que era, mientras Peter sonreía ante ella. Cuando lo saludamos, ella se presentó como Vivian, mencionando que era modelo, aunque usando un nombre artístico. Curiosa, preguntó si la reconocíamos, y yo admití que a veces miraba revistas, pero no prestaba mucha atención a los modelos. Ella asintió, sugiriendo que tal vez yo era demasiado vieja para conocer la revista en la que apareció. Me quedé desconcertada cuando comentó que podría no leer el tipo de revista en la que estaba presentada. Dada mi edad, a pesar de la sorpresa inicial, me di cuenta de que probablemente no pretendía hacer daño y simplemente estaba haciendo un comentario al azar. Luego preguntó si mi matrimonio fue arreglado, a lo que respondí que no, explicando que fue un matrimonio por amor. Vivian respondió que ella y Peter también tenían un matrimonio por amor. Para mi sorpresa, cuestionó la longevidad de nuestra relación, dada la diferencia de edad de 10 años. Sintiendo una comparación entre nuestras relaciones, señalé la futilidad de tales comparaciones y enfaticé que nosotros, también, teníamos un matrimonio por amor, al igual que ella y Peter. Sin embargo, parecía inconforme y presentó el tema del dinero, insinuando que podríamos estar actuando por un beneficio financiero. Peter intervino, afirmando que nuestros padres tenían un matrimonio genuino por amor, evidente en sus interacciones. Esto pareció poner fin a las indagaciones de Vivian. Mientras Peter llevaba a Vivian a casa, mi esposo y Dan se sorprendieron por sus comentarios, dejándolos momentáneamente sin palabras. Después de sus observaciones, se quedaron preguntándose cómo podría mi hermano considerar casarse con alguien con tal comportamiento. Él gana un buen sueldo. Seguramente hay muchas otras mujeres encantadoras disponibles. Dan, claramente preocupado por su hermano, se abrazó la cabeza con las manos. Yo le di una palmadita en el hombro en señal de apoyo. Está bien, Dan. Peter no apoyó su comportamiento, ¿verdad? No ignoró sus comentarios. Debe tener un plan para manejarla si deciden casarse. Debe importarle mucho para elegirla sobre todas las demás mujeres maravillosas que hay. A pesar de sus expresiones complejas, mi esposo y Dan parecían coincidir con mis sentimientos. Nuestra familia finalmente decidió celebrar la próxima boda de Peter y Vivian. Sin embargo, después de que se tomó la decisión, Vivian presentó una solicitud. Como familia del novio, necesitan proporcionar un regalo de $10,000 por persona. Peter rápidamente intervino, afirmando que la cantidad habitual sería suficiente. Explicó, si aceptamos tanto, parecerá que no estoy ganando nada, lo que ayudó a calmar a una Vivian cada vez más agitada. Mientras Peter mantuviera un fuerte control sobre ella, esperábamos que pudieran construir un hogar feliz juntos. Mi esposo, Dan y yo decidimos no preocuparnos por su futura convivencia. Pasó el tiempo, y mi esposo finalmente sucumbió a la enfermedad y a la vejez. Para ese entonces, aquellos que antes especulaban que me había casado con él por su dinero comenzaron a reconocerme como una esposa devota. En el funeral, nadie me lanzó miradas sospechosas. Sin embargo, una persona brillaba de emoción, Vivian, la esposa de Peter. Ella permaneció en silencio durante el funeral, pero poco después, visitó nuestra casa, ondeando un talonario de cheques en triunfo. Peter siempre me ha impedido hacer esto, pero esta vez está de acuerdo con mi plan. Tu tiempo se acabó. Perpleja por sus declaraciones, estallé en risa al ver el talonario de cheques. Con ese talonario compré una casa por $500,000 usando el dinero de tu suegro. Mientras veía a Vivian presumir del talonario, no pude evitar reírme, dándome cuenta del colosal error que había cometido basado en sus comentarios y el talonario en su poder. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme compuesta y no sorprendida desde la muerte de mi esposo, no pude evitar reírme cuando Vivian preguntó por qué parecía estar tan ausente, esperando su derrota. Simplemente reí en su presencia. Después de finalmente recomponerme, la miré y le dije, siento pena por ti. Ella parecía confundida, así que dirigí su atención al talonario en su mano. Mira bien el nombre. Desconcertada, lentamente se dio cuenta de que era el talonario de Peter. No pude evitar estallar en risa de nuevo, encontrando la situación divertida.
aclaré. La primera letra del nombre de Peter es la misma que la de mi esposo Paul, ¿verdad? Mientras me reía, Vivian, turbada, me suplicaba que no me riera de ella. Había creído erróneamente que era el talonario de su suegro e incluso había tomado su identificación de una bolsa negra en el funeral. Sin embargo, esa bolsa pertenecía a su propio esposo, Peter. A pesar de la confusión, había comprado con éxito una casa por $500,000 con ello. Cuando Vivian preguntó si tenía los fondos para comprar una casa, respondí, bueno, Peter estaba conmigo, así que le pedí que se encargara de ello. La situación parecía cada vez más hilarante. Vivian había descubierto un talonario en la bolsa de su esposo Peter, pensando que podía proponer comprar una casa con los fondos del titular de la cuenta, Peter. Con base en la cantidad en el talonario, sugirió comprar una casa de $500,000. Dado que Peter y Vivian vivían en un departamento, él podría haber pensado que era hora de invertir en una casa. Para Peter, simplemente era una transacción usando su dinero ganado, pero Vivian había asumido erróneamente que era el talonario de mi esposo y pensó que podía usarlo. Supuse que podría ser la cuenta que guardaba el dinero del seguro de mi esposo. Yo era la beneficiaria de la póliza de seguro de mi esposo, y normalmente no puedes acceder a la cuenta de alguien que ha fallecido, ¿verdad? El rostro de Vivian se puso color de rosa ante mis palabras. Luego, llegaron a nuestra casa los padres de Peter y Vivian. Oh, pensé que estarías aquí, dijo Peter casualmente mientras los padres de Vivian, luciendo pálidos, se acercaban a mí y se inclinaban repetidamente. Se disculparon por la grosería de su hija. Sorprendida, escuché cómo explicaban lo que había sucedido. Después de que Peter y Vivian decidieron comprar una casa y finalizaron el contrato, una emocionada Vivian había enviado un mensaje de texto a su madre, diciendo, compré una mansión con el dinero del seguro de mi difunto suegro. Te invitaré a casa una vez que nos mudemos. Ahora voy a presumirle a mi suegra amante del dinero sobre comprar una casa con los fondos que se suponía que ella debía recibir. En pánico, su madre le mostró el mensaje a su padre, y se comunicaron rápidamente con Peter. Peter los tranquilizó, diciendo, oh, ya veo, y los trajo a nuestra casa. Siempre he estado atento a Vivian, anticipando que podría cometer errores a veces, pero nunca esperé que confundiera mi talonario con el de papá. No pensé que haría un error así. Se rió Peter tanto como yo al comprender la magnitud del error de Vivian. Los padres de Vivian insistieron en que ella se disculpara, sus rostros aún pálidos, pero Peter y yo continuamos riendo, creando un ambiente caótico. Una vez que logramos calmarnos, los padres de Vivian reiteraron sus disculpas, diciendo, lamentamos sinceramente lo que hizo nuestra hija. Al ver a sus padres angustiados, Vivian también extendió sus disculpas. Oh, está bien, al final, no sufrí daño. Le aseguré a Vivian y a sus padres, pero insistieron en disculparse aún más. Entendemos que ustedes dos tuvieron un matrimonio de amor y estuvieron juntos mucho antes de que tu esposo construyera su fortuna. Incluso lo vimos en un programa de televisión hablando sobre cómo se conocieron. Mi esposa y yo nos sentimos realmente conmovidos por su historia de amor, explicaron los padres de Vivian. Me quedé sorprendida, ya que no tenía conocimiento de esto. Peter, sentado a mi lado, agregó, pensé que mamá no estaba al tanto. Papá no podía soportar ver a mamá malinterpretada, así que comenzó a compartir nuestra historia en todas partes, lo que eventualmente llamó la atención de una estación de televisión. Encontraron nuestra historia interesante y la transmitieron. ¿Era eso a lo que se refería hace unos años cuando quería compartir nuestra historia con los demás? Oh, supongo que diste el visto bueno. Pensé que era solo para una conversación casual. Mientras mi rostro se sonrojaba tanto como el de Vivian, quien seguía avergonzada por su error, reconocí el legado que mi esposo había dejado atrás. Nuestra hija había causado bastante conmoción. Si Peter decide divorciarse de ella después de esto. Peter, luciendo confundido, respondió, ¿qué? No tengo planes de divorciarme de ella, independientemente de lo que hizo. Como dijo mamá, no se hizo daño, y yo hubiera intervenido si hubiera parecido necesario. Me casé con ella, incluidos sus errores ocasionales, porque la amo. Asumiré la responsabilidad de sus acciones, así que no te preocupes. Peter dijo esto con una sonrisa refrescante. Vivian lo abrazó, y sus padres estaban asombrados, alabando a Peter por su amabilidad. Cuando Dan, el hijo menor, se enteró de esto más tarde, comentó, simplemente no puedo comprender la mentalidad de mi hermano. Mirando al cielo, le pregunté a Peter por qué la amaba tanto. Él respondió, riendo, nunca es aburrido mirarla. Recordando cómo logró traer alegría a mi vida durante mi duelo tras la muerte de mi esposo.
Sentí que finalmente comprendía su sentimiento. Estar con ella probablemente significaba que no había espacio para preocupaciones triviales o enfados. A pesar de las acciones anteriores de Vivian, había estado sin una mesada por un tiempo y recientemente comenzó a trabajar en mi café favorito. No podía decir si se sentía avergonzada por mis risas hacia ella, si fue reprendida por sus padres o si aprendió en detalle sobre mi historia de amor con mi esposo a través de ellos. Sin embargo, comenzó a llamarme señora y a tratarme con un nuevo respeto. Por el momento, planeo seguir visitando este café, observando cómo crece y evoluciona la esposa de Peter. Gracias por sintonizar. Hasta la próxima. Mantente maravillado. Hola a todos, soy Daniela, y hoy quiero compartir mi experiencia personal con mi suegra. Afortunadamente, no tuve que soportar a mi desagradable suegra, Lily, durante mucho tiempo. Mi esposo, Ian, la echó de casa al principio de nuestro matrimonio, y esto es lo que pasó. Conocí a Ian en la universidad mientras ambos estudiábamos la misma carrera. Él era bastante introvertido y no socializaba mucho, pero nos conectamos por nuestro amor mutuo por la música y pronto comenzamos a salir. No pasó mucho tiempo antes de que nos enamoráramos locamente el uno del otro. Ian era una persona increíble, pero cargaba con el peso de un pasado difícil. Su padre falleció cuando él tenía solo 12 años, y poco después, su madre se volvió a casar. Desafortunadamente, su nuevo esposo era extremadamente abusivo. No entraré en detalles, ya que es un tema sensible, pero llegó a un punto en el que Ian se sintió obligado a obtener una orden de restricción en su contra cuando cumplió 18 años. Cuando Ian se abrió conmigo sobre su pasado, me encontré cuestionando por qué su madre no intervino para protegerlo. Le pregunté, ¿por qué tu mamá no hizo nada mientras su esposo te estaba lastimando? ¿No se dio cuenta? Ella estaba completamente consciente. Daniela, respondió, pero eligió quedarse con él porque lo amaba. Le supliqué que me ayudara, pero solo me dijo que siguiera adelante. Cuando obtuve la orden de restricción, incluso me gritó. Eso es horrible, Ian. Ella debería haberte apoyado. ¿Por qué todavía mantienes contacto con ella? Casi no hablo con ella, explicó Ian. Le dije que estaría ahí para ella si dejaba a su esposo, pero hasta que eso suceda, mantendré mi distancia. Escuchar la historia de Ian solo hizo que lo admirara más. Trabajó incansablemente para mantenerse durante la universidad, ya que no había ayuda financiera disponible. Se destacó en sus estudios y consiguió un buen trabajo justo después de graduarse. Yo también conseguí un gran trabajo, lo que nos llevó a comprometernos temprano, pero nuestros planes de boda se retrasaron debido a Lily. Una vez que Ian comenzó a trabajar, Lily de repente decidió dejar a su esposo, alegando que todo era por culpa de Ian. Ella lo manipuló para que la apoyara financieramente, y le advertía a Ian que su mamá estaba jugando juegos emocionales con él. Ian, realmente no me gusta cómo actúa tu mamá. Está haciendo que parezca que es toda tu culpa. ¿Qué puedo hacer, Daniela? Es cierto que tuvo que dejarlo por mí. Ahora que me elige a mí, me siento responsable de ella. Entiendo que quieras cuidar de tu mamá, pero ella está tratando de controlarte emocionalmente, le dije. Sin embargo, era un desafío ayudar a Ian a ver que su madre no lo estaba eligiendo genuinamente. Solo reconocía que él podía proveerle ahora. Había otro problema con Lily, me despreciaba absolutamente. A menudo decía, solo porque Ian se esté casando contigo no significa que lo tendrás solo para ti. Él es mi hijo primero y tu esposo después. A esto, respondí, eso es rico viniendo de ti. Lily, no recuerdo que alguna vez priorizaras a tu hijo. No tengo ningún problema con que él te apoye. Ambos somos parte de su familia. No te pongas inteligente conmigo, Daniela. Puedo sacarte fácilmente de la vida de Ian si así lo elijo. Sé que ganas menos que él, así que está claro que te estás casando con él por su dinero. Amenazó, se lo probaré y te alejaré. Entonces tendré toda su atención y sus finanzas, y tú te quedarás con nada. Me di cuenta de que no iba a ser una suegra solidaria, ni siquiera era una madre decente, pero su mentalidad retorcida realmente me sorprendió. Era evidente que solo quería el apoyo financiero de Ian para sí misma. Ya le estaba proporcionando mucho, así que no podía entender por qué quería aún más. Este detalle se volvería crucial más adelante. Un año después, Ian y yo finalmente nos casamos. Estaba emocionada de casarme con el hombre de mis sueños. Estábamos listos para mudarnos a la casa que había heredado de mis padres. Pero mi felicidad fue de corta duración. Justo una semana después de mudarnos, Lily apareció con todas sus pertenencias. Entró como si fuera la dueña del lugar y comenzó a elegir una habitación. Confundida, le pregunté, ¿qué estás haciendo? Lily, ¿por qué trajiste todas tus cosas? ¿Estás fuera de tu mente? Daniela,
Esta es la casa de mi hijo ahora, así que yo también me quedaré aquí, respondió. ¿De qué hablas? No puedes simplemente entrar y exigir vivir aquí. Escúchame, pequeña, gritó. Este es el lugar de mi hijo, y sé que él paga la mayor parte de las cuentas, así que tengo todo el derecho de estar aquí. Te advertí que podría sacarte de la vida de mi hijo si quisiera. Esto es solo el comienzo. Daniela, si crees que puedes echarme, me gustaría verte intentarlo. Estaba atónita por la audacia de Lily. No podía creer lo atrevida que era. Decidí discutirlo con Ian, ya que no iba a entretener las demandas ridículas de Lily. Para mi sorpresa, Ian ya estaba al tanto de sus planes de mudarse. Me suplicó que le permitiera quedarse hasta que pudiera averiguar qué hacer. No quería que su mamá quedara sin hogar y me recordó su obligación hacia ella. Estaba furiosa, pero acepté darle tiempo para resolver la situación. Nada podría haberme preparado para lo que sucedió después. Justo una semana después de que Lily se mudara, noté que estaba invitando a alguien. Por su conversación, me di cuenta de que la mujer era una diseñadora de interiores. No intervine porque ya había tenido varias confrontaciones con Lily y sabía lo desagradable que podía ser. Decidí manejar cualquier problema que surgiera más tarde. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Respondí, sin pensar mucho en ello, y me sorprendió saber que era la diseñadora de interiores que había visitado mi casa. Ella pidió reunirse conmigo en una cafetería porque tenía algo importante que discutir. Alarmada, rápidamente concerté una reunión, sin saber cuán drásticamente estaba a punto de cambiar mi vida. Cuando conocí a Silvia, dijo, «Hola, soy Silvia, probablemente me has visto antes». «Hola, Silvia, sí, te reconozco, supongo que mi suegra te contrató para algo». «Sí, lo hizo», confirmó Silvia. «Sin embargo, algunas de las cosas que tu suegra pidió parecían extrañas, así que pensé que era importante que lo supieras». «Oh, ¿qué parece ser el problema?», pregunté, un poco aprensiva. «En realidad, ni siquiera me di cuenta de por qué Lily te contactó. Esta casa es tuya, y ella solo se queda aquí temporalmente. Comencé a sospechar cuando ella te metió en la historia». Silvia parecía sorprendida. «Oh Dios, ¿esta casa te pertenece a ti? Entonces necesitas saber algo de inmediato. Es una buena cosa. Me puse en contacto contigo porque parece que tu suegra está intentando instalar cámaras de vigilancia en tu recámara. Quiere monitorear a ti y a tu esposo». Me horroricé y quedé impactada por el plan de Lily. La idea de que ella invada nuestra privacidad de esa manera era verdaderamente inquietante. Justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, ella hace esto. ¿Acaso no es consciente de que lo que planea es ilegal?, cuestioné. Ella sabe exactamente lo que está haciendo. Se lo dejé claro y traté de persuadirla para que no procediera, pero amenazó con contratar a alguien más para hacerlo. Estaba genuinamente preocupada por tu seguridad, así que me sentí obligada a venir aquí e informarte, explicó Silvia. No puedo agradecerte lo suficiente por esto, Silvia. Siempre apreciaré tu honestidad. ¿Quién sabe qué podría haber pasado si no me hubieras advertido? Esto es absolutamente indignante. No puedo creer que ella baje a algo tan terrible e ilegal. Antes de confrontar a Lily, quería asegurarme de que estuvieras al tanto de esto, dijo Silvia. Realmente me hiciste un tremendo favor, Silvia, respondí. ¿Sabes qué? Voy a contratarte a ti en su lugar. Me he dado cuenta de que necesitamos algunas cámaras en la casa y espero que puedas ayudarme con eso. Además, también me gustaría renovar mi oficina. Silvia estaba emocionada con la idea y comenzamos a hacer planes. Desde la llegada de Lily, sospechaba que algo no estaba bien. Ian y yo habíamos estado fuera de casa durante largos periodos, y noté evidencias de que alguien más estaba en la casa además de Lily. Incluso encontré ropa desconocida en la secadora que no nos pertenecía. Fue entonces cuando decidí que era necesario instalar cámaras en la casa, particularmente alrededor de la habitación de Lily. Me negué a colocarlas dentro de su habitación, ya que eso sería poco ético e ilegal. Silvia y yo ejecutamos nuestro plan a la perfección. No desestimó la solicitud de Lily, pero le aseguró que proporcionaría las mejores cámaras. Mientras tanto, configuró en secreto las cámaras en nuestra casa mientras Lily estaba de compras. Silvia es una profesional y ocultó las cámaras con gran habilidad. Una vez que todo estuvo en su lugar, le informé a Ian sobre las cámaras. Ian, hay algo de lo que necesito hablar contigo. He instalado algunas cámaras en la casa, le informé. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? ¿Está pasando algo?, Ian preguntó, claramente sorprendido. Sí, Ian. ¿Recuerdas la ropa extraña que encontré en la secadora? Ha habido otros incidentes extraños. Creo que alguien más ha estado quedándose en nuestra casa. Oh Dios mío, eso es increíble, exclamó Ian. Sí,
Y todas las señales apuntan a tu madre. Sé que confías en ella, pero es hora de enfrentar la verdad. No es quien crees que es, insistí. Ian comenzó a defender a Lily y se enojó conmigo, pero le recordé su comportamiento abominable, lo que rápidamente lo dejó en silencio. Hablamos sobre varios problemas, pero me abstuve de mencionar los planes de Lily con respecto a Silvia. Quería que Ian llegara a la propia realización de que algo estaba mal. Una vez que estuvo de acuerdo con mi idea sobre las cámaras, sentí que mi plan comenzaba a tomar forma. También me aseguré de que Ian entendiera que no podíamos dejar que Lily supiera sobre las cámaras todavía. Él estuvo de acuerdo y prometió mantenerlo en secreto. Al día siguiente, Ian y yo fuimos a trabajar como de costumbre. Ambos teníamos acceso directo a las transmisiones de las cámaras en la casa, pero estuvimos demasiado ocupados durante el día para revisar las grabaciones. Sin embargo, cuando regresamos a casa, nos acomodamos juntos para ver lo que había sucedido durante el día. No creerías lo que descubrimos. Lily había dejado entrar a la pareja abusiva de Ian en la casa mientras estábamos ausentes. Este hombre despreciable estaba utilizando nuestros recursos y quedándose con Lily, a pesar de que teníamos una orden de restricción en su contra. Ian estaba horrorizado por las acciones de Lily. Estaba furioso y listo para tomar medidas decisivas. Nunca había visto a Ian tan enojado antes. Antes de que pudiera preguntar cuáles serían nuestros próximos pasos, gritó para que Lily viniera a nuestra habitación. Cuando ella nos vio revisando las grabaciones de CCTV, su rostro se volvió pálido. «Ian, ¿qué está pasando? ¿Por qué me llamaste?», preguntó Lily, visiblemente nerviosa. «Mamá, ¿por qué invitaste a ese abusador a nuestra casa? ¿Quién te dio permiso?», demandó Ian. «¿De qué estás hablando, Ian? Debes estar equivocado. No he hablado con tu padrastro en mucho tiempo. ¿Recuerdas? Me hiciste elegir, y te elegí a ti», respondió Lily, tratando de desviar la culpa. «Sí, me elegiste, y yo te he estado apoyando financieramente e incluso convencí a Daniela para que te dejara quedarte aquí. ¿Y así me lo pagas? ¿A quién elegiste realmente, mamá?», presioné. Las defensas de Lily se desmoronaron mientras Ian reproducía las grabaciones que mostraban cómo ella había traído a su padrastro a nuestra casa. Se puso pálida y comenzó a sudar, dándose cuenta de que había sido atrapada. «¿Cómo te atreves a invadir mi privacidad y grabarme? No puedes hacerme esto», gritó Lily, intentando recuperar el control. «Oh, ¿en serio? Poner una cámara en mi habitación para espiarme está bien, ¿verdad?», le respondí. «Si puedes hacer eso, ¿por qué no puedo instalar cámaras en mi propia casa?». «¿De qué estás hablando?», preguntó Ian, sorprendido. «Mamá intentó poner cámaras en nuestra habitación», aclaré. «Incluso contrató a un diseñador de interiores para hacerlo, pero el diseñador fue honesto y me informó todo». Ian estaba furioso. Se sintió profundamente traicionado y confrontó a Lily. Ella trató de justificar sus acciones, afirmando que estaba protegiendo a Ian de mí, pero era evidente que estaba mintiendo. «¿Cómo te atreves a acusar a Daniela así?», estalló Ian. «Eres tú quien me traicionó. Usó mi dinero y apoyó al hombre que me abusó. No más mentiras. Mamá, sal de mi casa. Nunca quiero verte de nuevo». Lily suplicó y lloró, aferrándose a las piernas de Ian, pero él se mantuvo firme. Empacó sus pertenencias y las arrojó afuera, insistiendo en que se fuera. Cuando se negó, Ian amenazó con llamar a la policía, y ella finalmente cedió. Esa noche, consolé a Ian mientras procesaba el trauma de la traición de su madre. Al día siguiente, denunciamos a su padrastro ante las autoridades por violar la orden de restricción y cambiamos todas las cerraduras de nuestra casa. Gracias a la ayuda de Silvia, Lily seguía llamando, suplicando perdón, pero la bloqueamos. Sin dinero y sin a dónde ir después de que su esposo fue arrestado. Intentó presentarse en nuestra casa varias veces, pero siempre amenazamos con involucrar a la policía. Eventualmente, Lily abandonó la ciudad, y no hemos sabido de ella desde entonces. Ian volvió a la terapia para abordar su trauma, y también asistimos a terapia de pareja para mejorar nuestra comunicación y abordar los problemas que Lily había causado en nuestro matrimonio. Ahora estamos mucho mejor, disfrutando de una buena vida mientras Lily está en otro lugar, esperando que esté reflexionando sobre sus acciones. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Mantente asombrado. Escuché un golpe y me giré hacia el ruido. Allí, vi un dumpling salpicado contra la mejilla de mi mamá mientras ella estaba sentada enfrente de mí. «Los viejos deberían mantener su distancia», murmuró alguien. Mi mamá se limpió la cara con una servilleta, esforzándose por mantener la compostura, pero podía notar que estaba horrorizada. «Usted es Sarah Murphy, encargada de depósitos en moneda extranjera en el Banco de Nueva York, ¿verdad?». «Sí, eso es correcto». «No parece tener demencia, dado que logra trabajar a tiempo parcial.
¿correcto? Te recordaré hasta mañana, respondió mi mamá. Luego se levantó en silencio y se alejó. Yo corrí tras ella. Soy Jessica Jones. Tengo 29 años y trabajo en una oficina. Desde que me gradué de la universidad, me he dedicado a mi carrera y no he salido mucho. Hace unos meses, comencé a salir con un chico llamado Charlie. Tiene la misma edad que yo y trabaja como banquero. Un colega nos presentó. Charlie es amable, gentil y cortés con todos, lo que me hizo sentir a gusto a su alrededor. En secreto pensaba en casarme con alguien como él, pero me parecía prematuro presentárselo a mi mamá. Soy Charlie. He estado saliendo con Jessica durante 3 meses. Encantada de conocerte. Gracias por tu amable presentación. Pareces un gran chico, quizás demasiado bueno para mi hija. Sonrió mi mamá mientras observaba la conducta educada de Charlie y sus manos ligeramente temblorosas presentando un regalo. Jessica es realmente amable y dedicada. Yo soy quien no la merece. Oh, ¿de verdad? Solía ser una torpe con cabello corto cuando era más joven. ¿Es así? ¿Te gustaría ver su álbum de fotos? ¿De verdad? Me encantaría. Solo un momento. Mamá. Mi mamá recibió a Charlie, y los 3 compartimos una cena maravillosa esa noche. Después, Charlie y yo a menudo visitábamos la casa de mi mamá juntos. Mi papá falleció cuando era pequeña, y mi mamá me crió sola. Tu felicidad es lo que más me importa, Jessica. Gracias por presentarme a Charlie, decía, genuinamente encantada por mi bienestar. Verla feliz también me hacía feliz. Sin embargo, llevar a Charlie a ver a mi mamá con frecuencia me preocupaba. Temía que pareciera que lo estaba presionando para que se casara. Estaba contemplando casarme con Charlie, pero no estaba segura de cómo se sentía él al respecto. Una vez, cuando visité a mi mamá sola, Charlie comentó, si ibas a la casa de tu mamá, debiste avisarme. Estaba preocupado por ella ya que no se sentía bien la última vez, y quería volver a verla. Además, quería hablar sobre la película que me recomendó. Resultó que Charlie y mi mamá estaban conectando mejor de lo que había dado cuenta. Dada la naturaleza calmada y maternal de mi mamá, probablemente simplemente hicieron clic. Con mi trabajo yendo bien y relaciones positivas con mi pareja y mi familia, empecé a preguntarme si mi vida era demasiado buena para ser verdad. 6 meses después de nuestra relación, Charlie dijo, Jessica, para el Día de las Madres el próximo mes, ¿qué te parece si salimos a cenar? ¿Solo los 3? Hay un lugar al que me encantaría llevarlas. Si ya tienen planes familiares, podemos ir en otra ocasión. ¿De verdad? Creo que es una idea fantástica. Charlie sabía que mi mamá se emocionaría, así que planeamos salir a cenar en el Día de las Madres. Pensé en invitar a mi hermana, pero como estaba casada y tenía hijos pequeños, decidimos mantenerlo solo entre los 3. Oh, conozco este lugar. Me encanta la cocina china de aquí, exclamó mi mamá. ¿De verdad? ¿Has estado aquí antes? Pregunté. Absolutamente. Solía venir aquí bastante, pero Charlie, realmente conoces mis gustos en comida. Encontraste un restaurante que amo. Charlie se sonrojó ante el cumplido. Nunca había estado en este restaurante yo misma, así que seguí su ejemplo. El establecimiento estaba adornado con candelabros y grandes faroles, con una decoración elegante. Un mesero se paró alto junto a una gran mesa redonda. Me di cuenta de que estábamos en un restaurante chino de alta gama. Entonces, por favor, tráenos el curso especial. Instruí. Charlie habló calmadamente con el mesero mientras mi mamá sonreía hacia él. Probablemente yo era la única que se sentía ansiosa en ese momento. Mientras disfrutábamos de la variedad de platos que se servían, el delicioso aroma de los dumplings llenaba el aire. Entonces, desde detrás de mí, resonó una aguda voz de mujer. Oh, ¿qué haces aquí? Eres Sara. El rostro de Charlie se despojó de color al instante. Me di vuelta para ver a una mujer sonriendo de manera burlona, de brazos cruzados. Entonces, ¿dejaste nuestro banco y tuviste la audacia de venir aquí? Debes haberte conformado con un banco regional más pequeño. ¿Puedes permitirte esto? Se burló. Charlie hizo una pausa, sus palillos flotando mientras bajaba la mirada. Eso no es asunto tuyo, Sara. Además, estamos en medio de una valiosa cena, así que por favor, detente, dijo, su voz temblando ligeramente. Mis disculpas por interrumpir su valiosa cena, dijo Sara, mirando a mi mamá y a mí con una mirada que se alargaba. Yo le devolví la mirada. Disculpa, ¿puedo preguntar quién eres? Inquirí. Sara se rió nuevamente. Soy Sara Murphy, una ex supervisora de Charlie en el Banco de Nueva York. Parecía estar orgullosa de su antiguo título laboral. Oh, Banco de Nueva York. ¿El grande? Mi mamá miró a Sara con asombro, lo cual era comprensible ya que el Banco de Nueva York es una institución importante.
trabajar allí conllevaba mucho prestigio. Mientras estábamos allí sin palabras, Sara soltó una risa despectiva. Mira, boquiabierto solo porque trabajé en el Banco de Nueva York. ¿Hasta qué punto has caído para cenar con una familia tan pobre? Al escuchar eso, Charlie, que normalmente hablaba lentamente, levantó la voz. ¿Cómo puedes decir tales cosas a mis seres queridos? Tienes que retractarte de esas palabras. Sara siguió riéndose, incluso mientras la frustración de Charlie aumentaba. Traté de calmarlo por el momento. Era la primera vez que aprendía que Charlie había trabajado en el Banco de Nueva York, pero sabía que había cambiado de empleo debido al acoso de un supervisor en su antiguo trabajo. Había sido blanco de una mujer casada que actuaba como su mentora en su primer empleo. Cuando Charlie rechazó firmemente sus avances, ella comenzó a culparlo por sus fracasos e incluso llegó a ocultar documentos por los que él era responsable, sometiéndolo a un acoso constante. Eventualmente, Charlie llegó a su límite y decidió renunciar. Así que, esta es la mujer que empujó a Charlie a irse, pensé. ¿Qué estás insinuando? Solo informé a la gerencia que Charlie no estaba rindiendo bien, respondió Sara. Solo cumplía con mi deber como mentora para aquellos que no podían mantenerse al día. Era solo una mentora para él, pero estabas muy cerca de él, le repliqué. Mi comentario hizo que Sara dudara. Se dio cuenta de que Charlie se había confiado en mí, parpadeó y frunció el ceño. ¿A quién crees que te diriges? Estoy en un nivel diferente en comparación contigo. ¿Qué nos hace tan diferentes? Inquirí. Somos completamente disímiles, afirmó. Yo soy una élite, trabajando en el departamento de depósitos en moneda extranjera de un banco prestigioso, mientras que tú eres un hombre que ha caído de la clase élite, trabajando por un salario miserable. Una mujer que trabaja para una empresa mediocre y una anciana que trabaja a medio tiempo no son alguien con quien me involucre a la ligera. Sus crueles comentarios hicieron que mi mandíbula se tensara y mis dientes chirriaran. Nos observó y se rió a carcajadas. Me siento enferma de compartir una comida en tu compañía. Le dejaré las cosas fáciles a Charlie por viejos tiempos. Pero, ¿podría esta familia de clase baja irse ya? Estaba al límite y casi golpeó mi servilleta sobre la mesa, pero mi mamá intervino. Nos iremos una vez que terminemos nuestra comida. Por favor, regresa a tu asiento sin prestarnos atención. Tu comida se enfriará. Al mirar su mesa, noté que solo había un solo juego de platos dispuesto. Las palabras de mi mamá implicaban, come sola y sufre. Concluyendo la conversación, volvimos a nuestra propia mesa y volvimos a tomar nuestros palillos. Luego, de reojo, vi una sombra que se apresuraba a alcanzar un plato. Ustedes son una plaga para la sociedad. En el siguiente instante, escuché un golpe. Al volverme hacia el ruido, vi un dumpling salpicado en la mejilla de mi mamá. Las ancianas y los pobres deberían mantenerse alejados. Oye, eso es horrible. ¿Cómo pudiste hacer eso? Grité. ¿Estás bien, mamá? Lo siento mucho. Charlie estaba a punto de llamar al personal del restaurante cuando mi mamá lo detuvo. No es apropiado tirar comida, especialmente algo tan caliente, mientras limpiaba su mejilla con una servilleta, tratando de mantener la compostura. Su rostro estaba lleno de asco. Sara se rió de la escena. Vámonos. Esta comida está arruinada de todos modos. Eres Sara Murphy del Banco de Nueva York, manejando depósitos en moneda extranjera, ¿verdad? Así es. Al parecer, no necesitas preocuparte por la demencia. Todavía estás manejando un trabajo a tiempo parcial. Claro, te recordaré bien hasta mañana. Después de decir eso, mi mamá se levantó en silencio y se alejó rápidamente, con la mejilla sonrojada. En nuestro camino a casa, decidimos pasar por un médico para recibir tratamiento. Charlie se disculpó profusamente por los eventos del día, pero mi mamá, sonriendo, dijo, no es tu culpa, Charlie, no es necesario que te disculpes más. Ella le perdonó generosamente. Tenía curiosidad por las palabras de mi mamá, pero su significado se volvió claro al día siguiente. Mientras estaba en el trabajo en mi hora de almuerzo, recibí una llamada de Charlie. Generalmente no llamaba durante el día, así que respondí rápidamente, sintiendo que algo andaba mal. La voz de Charlie temblaba. ¿Quién demonios es tu mamá? ¿Qué quieres decir? Pregunté. Recibí una llamada extraña esta mañana. El contenido era extraño, y parece que mis superiores ya lo saben. Charlie estaba en pánico, sus pensamientos desordenados mientras hablaba, incapaz de entender lo que intentaba transmitir en su estado de angustia. Decidí escucharlo. Después del trabajo, acordamos que si se trataba de mi mamá, discutiríamos el asunto con ella, así que nos dirigimos a su casa. Hola, Jessica. Charlie, ¿qué pasa? ¿Tienes ganas de mis papas al horno otra vez? ¿Papas al horno? Me encantan, pero no es por eso que estamos aquí.
¿Llamaste a mi banco expresando interés en hacer negocios? ¿De verdad? Es cierto, mamá, mientras se ataba el delantal. Mi mamá sonrió con picardía. Sí, quiero hacer negocios con tu banco de ahora en adelante. Mi querido banquero Charlie lucía completamente desconcertado. Charlie, ¿qué negocio? Pregunté. Charlie respiró hondo, intentando calmarse. Justo entonces, sonó el timbre de la puerta. Vamos, ustedes dos, únanse a nosotros. Mi mamá abrió la puerta para revelar a un hombre alto, acompañado por una Sara más pequeña y encorvada. ¿Por qué está aquí el presidente del Banco de Nueva York? El hombre, empapado en sudor y sosteniendo un lujoso regalo, parecía ser el presidente del Banco de Nueva York. Hemos venido debido al cierre repentino de la cuenta. ¿Qué ha sucedido? He decidido cortar todos los lazos con su banco, declaró mi mamá, con un tono inesperadamente agudo y poco característico de su habitual manera amable. El presidente lucía paniqueado, su cuello empapado en sudor. Nuestros ojos se centraron en Sara, pero ella rápidamente desvió la mirada. Por favor, díganos si hay algo que podamos hacer. Sin embargo, le instamos sinceramente a reconsiderar la cancelación del depósito de $150 millones, suplicó el presidente del banco. Así que la llamada que recibí esta mañana no fue fabricada, murmuró Charlie. Sus ojos se abrieron en comprensión. Ustedes fueron quienes se negaron, ¿verdad, Sara Murphy? Afirmaste que nuestras posiciones sociales eran diferentes, que te sentías mal de estar en el mismo espacio que alguien de clase inferior como yo. En ese momento, tampoco querrías aferrarte a mi dinero. No quise decir eso, tartamudeó Sara. Sus ojos parpadeaban nerviosamente. El presidente del banco se volvió abruptamente hacia ella. ¿Dijiste eso? ¿No te das cuenta de quién es esta mujer? Es Carol Jones, una de las 3 principales inversoras en E.U., una figura legendaria. De hecho, mi mamá era una conocida e inversora legendaria con un patrimonio neto de miles de millones, que había confiado $150 millones al Banco de Nueva York para su administración. Sin embargo, debido al incidente con Sara, decidió retirar este depósito, al darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Sara tembló. ¿Qué estás haciendo? Discúlpate con ella, exigió el presidente. Lo siento mucho, respondió Sara, su voz temblaba. Mi mamá observó sus disculpas con desdén. No, no te perdonaré, como ya he decidido y mencionado por teléfono. Por favor asegúrate de que mi depósito sea transferido al banco designado antes de fin de mes. Lo siento mucho, por favor, te ruego que reconsideres. No sabía quién eras y fui grosera, pero tal incidente nunca volverá a ocurrir. Si juzgas a los demás por su apariencia y los tratas groseramente, entonces no puedo confiar en ti, replicó mi mamá con firmeza. Sara tragó duro ante las palabras de mi mamá, colapsando de rodillas. Por favor, lo siento de verdad. No podía creer lo que veía al presenciar a Sara y al presidente del banco, ambos vestidos elegantemente con trajes, disculpándose profusamente con mi madre. Sin embargo, mi mamá permanecía impasible, dándose cuenta de que sus esfuerzos eran en vano. Sara levantó la vista y se encontró con mis ojos y los de Charlie antes de arrastrarse más cerca. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, confundida. Jessica, Charlie, me disculpo profundamente, por favor, perdona mi comportamiento anterior, exclamó Sara, con la voz temblorosa y empapada de sudor, con una sonrisa inquietante. Continuó, nunca imaginé que Charlie terminaría con alguien de tan alto estatus. Ya sabes cómo dicen, lo similar atrae a lo similar. La expresión de Charlie se oscureció ante su comentario. El presidente entonces preguntó, espera, ¿Charlie y Sara se conocen? El rostro de Sara se descompuso ante esta pregunta. Charlie, tenso, apretó los puños y respiró hondo. Sí, trabajé en New York Bank hace algunos años, y Sara fue mi mentora, respondió. ¿De verdad? Si estás interesado, ¿considerarías regresar a New York Bank? Podemos ofrecerte un gran puesto, dijo el presidente, sonriendo a Charlie. Después de una breve pausa, Charlie sostuvo la mirada del presidente con firmeza y respondió, no, gracias. No tengo interés en ser un mentor atrapado en asuntos no deseados, y nunca volveré a un lugar donde los empleados juniors son responsables de los errores de sus superiores. ¿Asuntos? ¿Culparse? Sara, ¿quieres aclarar? El rostro del presidente se volvió carmesí mientras Sara parecía cada vez más incómoda. Bueno, eso es, tartamudeó. ¿Entiendes lo que pasaría con nuestro banco si esta información se hiciera pública? La preocupación del presidente no era solo por el banco, era más personal, dirigida a Sara con una mezcla de decepción y desaprobación. Disculpa, pero ¿podría ser que tú, señor, tuviste una conexión personal con Sara? Pregunté,
con curiosidad. El presidente miró hacia abajo, y gotas distintas de algo, diferente de sudor, cayeron al suelo. Dijiste que estaba destinada a ti. Ambos estamos casados, pero nos conocimos demasiado tarde. ¿Podía realmente estar sucediendo esto? Me quedé atónita ante esta revelación inesperada, mientras procesábamos la escena impactante. El presidente confrontó a Sara, quien había estado involucrada en asuntos extramaritales en el trabajo, utilizando sus relaciones no solo para diversión, sino para manipular su trayectoria profesional. Sara bajó la cabeza avergonzada, mientras el presidente estaba claramente devastado por el descubrimiento. La furia creció dentro de mí. Nos menospreciaste, ¿no? Pensaste que tu educación prestigiosa y tu trabajo en New York Bank te hacían superior. ¿Crees que tus acciones despreciables te dan derecho a liderar? Yo solo aspiraba a escalar la carrera, murmuró Sara. Desesperada, Sara miró a su alrededor en busca de una excusa. Acabas de confesar tu incompetencia, señalé. Nos juzgaste únicamente por las apariencias, etiquetándonos como pobres. Pero no importa cuán impresionante sea tu currículum, tus acciones son moralmente reprobables. Ahora enfrentarás las consecuencias. Rompí el silencio cuando mi mamá aplaudió fuertemente una vez. Eso es todo. No vuelvas a mi casa, y no te comuniques a menos que sea para discutir el pago. Si lo entiendes, por favor, vete. El presidente se alejó aturdido, seguido de cerca por Sara. Los observé salir, con su comportamiento pesado de desesperación. Después de eso, el depósito de $150 millones de mi madre se transfirió exitosamente al banco donde Charlie estaba empleado, resolviendo los asuntos por el momento. La posición de Charlie en el banco mejoró, y parecía probable que recibiera un ascenso en 6 meses. Por el contrario, según un antiguo colega de Charlie, Sara fue despedida de su puesto tras el incidente. Su despido abrupto provocó rumores entre los empleados del banco, insinuando el escándalo. Pronto se corrió la voz sobre la aventura del presidente con Sara, y las esposas de sus otros amantes comenzaron a exigirle pensión alimenticia. En última instancia, esto llevó a que su esposo descubriera sus infidelidades, resultando en un divorcio. Ahora, Sara estaba cargada de deudas de pensión y había perdido a su familia. Incluso confesó a la esposa del presidente, diciendo, «No es justo que yo sea la única que sufra». La esposa tomó la revelación con calma y buscó pensión alimenticia de Sara. Esto complicó aún más las cosas para Sara, dejándola sumida en deudas, y desde entonces, ha desaparecido de la vista. 3 meses después, saboreaba mi cocina china favorita, deseando que hubiéramos podido reconciliarnos para el Día de las Madres. Paul, Charlie y Jessica no eran culpables, pero no habíamos podido terminar esa comida juntos. Así es, esta es mi manera de hacer las paces, dije. Regresamos al restaurante chino de lujo para revivir ese día, esperando una experiencia gastronómica más tranquila. Por cierto, Charlie, aunque las cosas no funcionen con Jessica, no tengo planes de cambiar quien maneja mi depósito. Aprecio las relaciones construidas sobre sentimientos genuinos, no sobre conveniencia. Mamá, ¿qué estás diciendo? No estamos juntos por conveniencia. Si nos separamos, será sencillo, ¿verdad?, insistió Charlie. Su rostro se sonrojó a pesar de la ausencia de alcohol. Lo juro, a menos que Jessica tenga problemas conmigo, no romperemos. Charlie, eres tan ferviente como lo fue el papá de Jessica en su juventud. Escuchando su charla, vi un destello de mi reflejo en el espejo del restaurante y me di cuenta de que mi rostro reflejaba el color de Charlie, incluso sin haber tomado bebidas. Gracias por sintonizar. Nos vemos en el próximo video. Sigan asombrados. Me llamo Elisa. Al crecer, la diferencia entre mi hermana gemela Anna y yo era como el día y la noche. Ella era la chica dorada y, bueno, yo no lo era. Nuestro papá, un severo profesor universitario, tenía su vida dedicada a libros y conferencias, mientras que nuestra mamá era la ama de casa por excelencia, dedicada a su hogar y familia, empujándonos a seguir sus pasos. Desde que tengo memoria, estar en casa se sentía más como estar en una sesión de críticas interminables. Mis padres tenían un plano para la familia perfecta, y no incluía a una hija que usara camisetas de bandas y prefería mantenerse al margen. Elisa, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Era la línea favorita de mi mamá, generalmente lanzada hacia mí cuando llegaba al desayuno con los auriculares puestos, tratando de bloquear el mundo. Anna, en cambio, brillaba con la aprobación. No entiendo por qué te cuesta tanto ponerte un vestido bonito y sonreír más, decía, moviendo su cabello perfecto sobre su hombro. Era como si viniera de otro planeta. Un sábado particularmente agotador, mientras nuestra familia se preparaba para una de las fiestas del papá, un evento que daba sueño, pero que teníamos que asistir.
decidí revelarme de la manera más pequeña que conocía. Me puse mi delineador más oscuro y unas botas que definitivamente no cumplían con el estándar apropiado. No vas a salir así, ¿verdad? Mamá me atrapó en las escaleras, sus ojos recorriendo mis botas como si estuvieran cubiertas de barro. Me encogí de hombros, mi defensa estándar. No veo por qué no. Ella suspiró de esa manera larga y cansada que decía que era la mayor decepción en su mundo perfectamente ordenado. Por favor, Elisa, solo esta vez, ¿no puedes intentar encajar? ¿Para qué? ¿Para que puedas fingir que somos la familia perfecta? Le respondí, cansada de la misma canción y baile. No se trata de fingir, se trata de mostrar respeto por tu padre, argumentó, su voz adoptando ese tono agudo que significaba negocios. Anna, al escuchar la conversación, bajó por el pasillo, sus tacones resonando en la madera como si fuera una jueza acercándose al estrado. Mamá tiene razón, Liz, no es tan difícil verse decente. ¿Por qué siempre tienes que complicar las cosas? Quizás no quiero ser un clon tuyo, Anna, le respondí, sintiendo que mi cara se sonrojaba. Odiaba estas discusiones, odiaba ser comparada, pero más que nada, odiaba sentirme la rara en mi propio hogar. Papá apareció al pie de las escaleras, su ceño fruncido lo suficiente como para llamar la atención. Elisa, cámbiate ahora, nos vamos en 10 minutos. Su tono no dejaba lugar a la discusión, no gritaba, no necesitaba hacerlo. La decepción en sus ojos era suficiente para hacerme marchar de regreso a mi habitación, cambiar mis botas por unos zapatos planos aburridos y borrar la mitad de mi delineador. Mientras conducíamos a la fiesta, el coche estaba en silencio, excepto por la música clásica que papá insistía en poner porque era calmante. Miraba por la ventana, los árboles borrosos pasando. En ese momento, me prometí que algún día viviría una vida en la que nadie podría decirme qué ponerme, cómo actuar o quién ser. Algún día sería libre del eco de esas expectativas. Mi habitación era el único rincón de la casa donde podía pretender que estaba en otro lugar, en cualquier otro lugar, a diferencia del resto de la casa, que estaba llena de las elecciones de mis padres. Mi habitación era mía. No era mucho, solo 4 paredes cubiertas de bocetos y pósters de música, pero era mi escape de la realidad de las expectativas de mi familia. Una noche, mientras intentaba perderme en una lista de reproducción de mis bandas favoritas, papá tocó y entró en mi habitación, su rostro con el ceño fruncido que ya conocía. Elisa, baja ese ruido. ¿Y por qué no has estudiado con Anna hoy? Sabes que ambas tienen exámenes pronto, dijo, con voz severa. Saqué un auricular y lo miré, tratando de mantener la voz serena. He estado estudiando, solo que no con Anna. Aprendo mejor sola. Papá sacudió la cabeza, claramente sin convencerse. Conoces las reglas. Tu hermana saca buenas notas, y tú deberías hacer lo mismo. No entiendo por qué siempre tienes que complicar las cosas. No se trata de complicar las cosas, dije, con la frustración creciendo. Solo no entiendo por qué tengo que seguir el camino de Anna en todo. ¿No puedo tener mi propia manera de estudiar? No respondió a eso, solo cambió de queja. ¿Y esos amigos tuyos? Te vi con ellos en el café ayer. No creo que sean una buena influencia. Deberías pasar tiempo con las hijas de mis colegas. Son más adecuadas. Sentí que mi temperamento aumentaba. ¿Adecuadas para qué? ¿Para ti? ¿Por qué hablan de economía y fingen disfrutar esas aburridas reuniones universitarias? Antes de que pudiera responder, mamá apareció en la puerta, su voz aguda al unirse. Elisa, tu padre tiene razón. Esas chicas vienen de buenas familias. Saben cómo comportarse. Son el tipo de amigas que deberías querer. Me puse de pie, enfrentándolos a ambos. ¿Y si no quiero amigas que me elijan? ¿Y si quiero elegir a mis propias amigas? Elegir lo que estudio o incluso lo que quiero ser. Eso es suficiente, Elisa, dijo mamá, con tono definitivo. Sabes que tu futuro está en la universidad. Tu padre se ha asegurado de eso, y después de que te gradúes, tendrás que comenzar a pensar en asentarte. Ya hemos discutido esto. ¿Asentarse? Las palabras quedaron en el aire como una condena. ¿Te refieres a pensar en ser la esposa de alguien, como Anna? ¿Es eso lo único que piensas? Estoy destinada a más, pero el rostro de mamá se suavizó ligeramente, aunque su voz seguía firme. Queremos lo mejor para ti. Seguir el camino que hemos trazado te dará una buena vida. ¿Una buena vida? Repetí, con la ironía amarga en la boca. ¿Es una buena vida si es la idea de otra persona sobre lo que es bueno? Nadie respondió a eso. No necesitaban hacerlo. Todos sabíamos que no había punto en discutir. Tenían sus planes y esperaban que yo me alineara. Al igual que Anna. Anna y yo éramos como dos caras de la misma moneda, siempre juntas pero nunca en la misma sintonía. En la universidad, donde papá enseñaba, las diferencias entre nosotras se volvían aún más obvias.
Ella estaba en administración de empresas, la niña dorada, siempre asintiendo en las clases y haciendo preguntas inteligentes que hacían que los profesores asentaran con aprobación. Yo, estaba atrapada en el mismo programa, pero se sentía como usar un zapato en el pie equivocado, torpe, incómodo y simplemente incorrecto. Una tarde, mientras luchaba con una montaña de libros en la biblioteca, Anna entró como una brisa, con sus apuntes organizados y su sonrisa lista. Hola, Liz, ¿vas a venir al grupo de estudio esta noche? El profesor Hall mencionó que iba a pasar. Podría ser bueno que mostremos nuestra cara, dijo, con un tono ligero pero insistente. Miré hacia arriba, sintiendo el peso de sus expectativas. No creo. Esas cosas realmente no son lo mío, ya sabes. Frunció el ceño, dejando caer sus libros con un golpe que coincidía con su desaprobación. No se trata de que no sea lo tuyo, Liz. Se trata de causar una buena impresión. Tienes que empezar a tomártelo en serio. Nos graduamos pronto. Me encogí de hombros, volviendo a mis apuntes. Lo estoy tomando en serio, solo que no de una manera que me haga miserable. ¿Para qué fingir? Porque, Liz, a veces tienes que jugar el juego para avanzar. ¿Crees que me gusta todo esto? Señaló sus libros perfectamente tabulados y sus notas en colores. No se trata de gustar, se trata de hacer lo que es necesario. Sacudí la cabeza, empujando mi silla con un rasguño. Bueno, tal vez estoy cansada de hacer lo que es necesario según los demás. ¿Alguna vez pensaste en eso? Su voz se suavizó, pero sus ojos eran de acero. Liz, solo trato de cuidar de ti. Papá no estará aquí para resolver las cosas para siempre. ¿Qué vas a hacer si sigues alejando a todos? Quizás lo averigüe por mi cuenta. Quizás no necesito seguir el mapa de papá o el tuyo, le respondí, sintiendo un impulso de desafío. Anna suspiró, su frustración clara. Eres tan terca, solo intenta. Sí, por mí, si no es por ti misma. Ve esta noche, habla con el profesor Hall, no te matará. La miré, realmente la miré, y vi no solo a mi hermana molesta y perfecta, sino a alguien que realmente se preocupaba a su manera. Está bien, lo pensaré, concedí, sin estar lista para prometer más. Gracias, dijo, volviendo a sonreír. No es tan malo, ya sabes. Incluso podrías gustarte si le das una oportunidad. Lo dudo, murmuré, pero sabía que había perdido esta ronda. Por Anna, asistiría. Pasaría por otra aburrida discusión y asentiría en los momentos correctos. Solo serían unas pocas horas, me decía a mí misma. ¿Qué tan malo podría ser? Como resultó, no fue tan malo como pensé. El profesor Hall era sorprendentemente interesante cuando no estaba dando una conferencia desde un podio. Incluso hice una pregunta, lo que le valió una mirada de sorpresa pero complacencia a Anna. Más tarde, mientras caminábamos de regreso a nuestro dormitorio, Anna me empujó. ¿Ves? No tan terrible, ¿verdad? Sin embargo, esa frágil paz no duró mucho. En nuestro último año, Anna nos presentó a su prometido, un abogado 10 años mayor que ella, ya bien establecido y exactamente lo que nuestros padres soñaban. Mamá y papá estaban en las nubes, alabando a Anna por haber hecho una buena elección y de inmediato dirigiendo sus miradas expectantes hacia mí. Ahora, Elisa, es tu turno de encontrar a alguien adecuado, dijo papá una noche durante la cena, su tono implicando que se me estaba acabando el tiempo. Mamá asintió con entusiasmo, ya planeando mi vida como si fuera otro de sus proyectos hogareños bien organizados. Piensa en tu futuro, querida, alguien que pueda proveer para ti, que tenga una buena posición. Recuerdo haber mirado mi plato, sintiendo que las paredes se cerraban. La boda de Anna estaba meticulosamente planeada hasta el último detalle por mamá, desde los vestidos de las damas de honor hasta los arreglos florales, mostrando su visión perfecta de prestigio familiar. Después de la boda, mamá visitaba a Anna con frecuencia, dándole consejos y asegurándose de que su vida se desarrollara tal como ella había orquestado. Al ser testigo de esto, sabía una cosa con certeza, no quería que mi vida fuera diseñada por las manos de otra persona. Un día, caminaba por la calle, perdida en pensamientos sobre cómo escapar de la vida que mis padres habían imaginado para mí, cuando escuché el profundo rugido de una motocicleta acercándose. La curiosidad me atrajo hacia el sonido. Fue entonces cuando lo vi, Jaque, con su chaqueta de cuero y su sonrisa despreocupada, deteniéndose a mi lado. Pareces necesitar un aventón, me llamó sobre el rugido del motor, con un destello juguetón en sus ojos. Dudé, mirando de reojo el camino hacia casa y luego su mano extendida. ¿Qué tenía que perder? Claro, ¿por qué no? Respondí, mi voz una mezcla de nervios y emoción. Al subirme a la parte trasera de su moto, sentí una oleada de adrenalina mientras acelerábamos. El viento azotaba mi cabello, y por primera vez en mucho tiempo, reí,
Reí de verdad. Jaque gritó algo sobre mostrarme su mundo, y yo me aferreté más fuerte, sin querer que este momento terminara. Nos detuvimos en un diner frecuentado por motociclistas, comiendo hamburguesas y papas fritas. Jaque me contó sobre su vida como soldador, su pasión por las motos y su amor por la carretera abierta. Era tan diferente de todo lo que conocía, crudo y real. ¿No te asusta vivir así?, pregunté, mi voz apenas audible entre el clamor de platos y el bullicio a nuestro alrededor. ¿Asustarme? No, es emocionante. Nunca sabes qué hay detrás de la esquina. ¿No es eso mejor que tener todo planeado para ti?, respondió, sus ojos iluminándose con cada palabra. Durante las semanas siguientes, nos encontrábamos en secreto. Cada paseo en la moto de Jaque me alejaba más de la vida que se suponía debía vivir y más cerca de la vida que quería. La velocidad, la aventura, no se trataba solo de la emoción, se trataba de sentirme viva, de sentirme libre. Una noche, mientras veíamos la puesta de sol desde un mirador aislado, Jaque se volvió hacia mí. Elisa, no solo monto para escapar, monto para sentirme viva, para hacer que cada momento cuente. Contigo, cada momento se siente como si valiera algo. Me incliné hacia él, mi corazón latiendo rápido. Nunca me he sentido así antes. Haces que me sienta libre. Él sonrió, acercándome más. Entonces no volvamos a solo existir, vivamos. 6 meses con Jaque se sintieron como una vida llena de momentos que siempre había soñado. El día que me propuso bajo las estrellas, con el suave rugido de su moto de fondo. Mi corazón gritó un sí antes de que mi boca pudiera formar la palabra. Era perfecto, excepto por un obstáculo inminente, mis padres. Luchaba con el miedo de presentar a Jaque a mis padres. Él era todo lo que ellos desaprobaban, sus bordes ásperos, su espíritu salvaje, su vida simple pero contenta como soldador. Pero el amor fortaleció mi valor, y decidí que era hora de que lo supieran. El día que llevé a Jaque a casa, él llevaba su habitual chaleco de cuero, camiseta negra, jeans rasgados y una bandana. Me encantaba eso de él, era innegablemente el mismo. Caminamos por el camino de entrada, y ya podía sentir el peso del juicio de mis padres. Al entrar, el rostro de mamá se puso pálido al ver a Jaque, sus ojos se abrieron de asombro. ¿Qué en el mundo, Elisa?, exclamó, su voz apenas un susurro. La reacción de papá fue más dura, sus palabras eran afiladas como cuchillos. ¿Quién es este y por qué está vestido como un pandillero en nuestra casa? Tomé una respiración profunda, estabilizando mis nervios. Mamá, papá, este es Jaque. Es el hombre que amo. Nos vamos a casar. Su silencio fue ensordecedor. Luego papá se volvió hacia Jaque, su tono cargado de desdén. ¿Casarte? ¿Qué haces para ganarte la vida, joven? ¿Cuáles son tus calificaciones? Jaque, bendito sea, no titubeó. Soy soldador. Tomé algunos cursos especializados después de la secundaria. Trabajo duro y gano la vida honestamente. La expresión en el rostro de mis padres era una mezcla de horror e incredulidad. Mamá parecía que iba a desmayarse. Un soldador, Elisa, no puedes estar seria. La voz de papá se elevó, la ira resplandecía. ¿Esperas que le demos nuestra bendición a esto, que tires tu futuro por un soldador? Sentí que mi determinación se endurecía. Sí, porque él me hace feliz, no es eso lo que debería importar. Pero la vida que llevarás, comenzó mamá, su voz temblorosa. Será la vida que elija, respondí, mi propia voz ganando fuerza. Papá sacudió la cabeza, su decisión era clara. No podemos ni queremos apoyar esto. Si lo eliges a él, no esperes ser parte de esta familia. La contundencia de su tono me rompió el corazón, pero no cambió mi decisión. Jaque apretó mi mano, dándome la fuerza para enfrentarles. Entonces elijo a Jaque. Elijo a nosotros. Elijo mi felicidad. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas y la mandíbula de papá se tensó. Si sales con él, no te molestes en volver, dijo papá, su voz fría. Caminando lejos de la casa de mis padres con Jaque, mi corazón era un lío de emociones, dolor, alivio, emoción y miedo, todo mezclado en uno. El aire de la noche se sentía diferente, como si cada respiración que tomaba fuera un paso más hacia una nueva vida. Viajamos en silencio durante un rato, el único sonido era el rugido constante de la motocicleta bajo nosotros. Cuando finalmente paramos en un pequeño diner en las afueras de la ciudad, Jaque se volvió hacia mí, su rostro serio. ¿Estás segura de esto, Elisa? Quiero decir, realmente segura.
No hay vuelta atrás después de esta noche, dijo, sus ojos buscando los míos en busca de alguna pista de duda. Asentí, apretando su mano con fuerza. Nunca he estado más segura de nada. Estar contigo se siente bien. Se siente como lo que se supone que debo hacer. Él sonrió con esa sonrisa imprudente y encantadora que me había conquistado el primer día que nos conocimos. Entonces hagámoslo. Empecemos nuestra vida juntos. Dentro del diner, encontramos una mesa tranquila en la esquina. La mesera nos trajo 2 cafés sin preguntar, y nos sentamos allí planeando nuestros próximos pasos. Entonces, ¿qué es lo primero?, pregunté, revolviendo crema en mi café y observando cómo giraba y se mezclaba. Necesitaremos encontrar un lugar donde quedarnos, al menos por un tiempo. Luego, tal vez buscar trabajos. Tengo algunos amigos que pueden ayudarnos a comenzar, respondió Jake, su tono práctico pero optimista. Va a ser difícil, ¿verdad?, dije, más como una afirmación que una pregunta. La realidad de lo que estábamos haciendo comenzaba a hundirse. Jake extendió su mano a través de la mesa, cubriendo la mía. Podría ser, pero lo manejaremos juntos. Difícil no es nada nuevo para ninguno de los dos, ¿verdad? No pude evitar reír, una explosión corta y aguda de auténtica diversión. Cierto. Juntos, pasamos horas en ese diner hablando y planeando. De vez en cuando, Jake soltaba una idea que sonaba tan salvaje y libre que hacía que mi corazón saltara. Quizás algún día ahorremos lo suficiente para hacer ese viaje en carretera por el país, solo tú, yo y la carretera abierta. Me gusta eso, dije, permitiéndome soñar más grande de lo que jamás me había atrevido. Regresando a la ciudad, comenzamos nuestra búsqueda. Las próximas semanas fueron un torbellino de actividad. Encontramos un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, nada lujoso, pero era nuestro. Jake consiguió trabajo en un taller local, y yo tomé turnos en un diner cercano. La vida era dura, pero era nuestra. Nos arreglábamos con lo que teníamos, y cada noche cuando volvíamos a casa el uno al otro, sentía que teníamos todo. Meses después, decidimos que era hora de hacerlo oficial y nos casamos en una pequeña ceremonia íntima. Mantuve una pizca de esperanza de que mi familia se presentara, de que verían lo feliz que era y dejarían de lado sus prejuicios. Pero las sillas reservadas para ellos permanecieron vacías, y no llegaron mensajes de felicitación. A pesar del dolor de su ausencia, el día fue perfecto porque era nuestro. Me volví increíblemente cercana a la mamá de Jake. Ella me recibió con los brazos abiertos, llamándome su hija y llenando los vacíos que dejó el rechazo de mi propia familia. Su calidez y aceptación curaron algunas de las heridas que me causaron mis padres. Finalmente, las cosas empezaron a mejorar para Jake y para mí después de que completara un curso adicional de buceo y se convirtiera en un soldador submarino certificado. Su salario aumentó a $150,000 al año, y eso hizo una gran diferencia. Pudimos comprar una casa adosada en una zona bonita, el tipo de lugar con el que siempre había soñado pero que nunca pensé que realmente podría vivir. Comencé a trabajar como despachadora en la empresa de Jake. No era solo un trabajo, sentía que formaba parte de algo importante, apoyando al hombre que amaba y construyendo nuestro futuro juntos. Los fines de semana, escapábamos de la ciudad en su moto, rugiendo por caminos sinuosos y disfrutando de vistas impresionantes de la naturaleza. Esos momentos, con el viento en mi cabello y su calor contra mi espalda, eran pura felicidad. Viviendo cerca, mi suegra se convirtió en una visitante frecuente. Una tarde, mientras Jake estaba en el garaje arreglando algo y yo preparaba café, llegó luciendo preocupada. Ha habido una noticia fea, dijo mientras se sentaba en la mesa de la cocina. Algo sobre un profesor de la universidad involucrado en un escándalo de acoso. Mi corazón se detuvo por un momento. Oh, ¿dijeron quién era? Traté de mantener mi voz firme, temiendo la respuesta. Ella negó con la cabeza. No mencionaron un nombre en la radio, pero ya sabes cómo son estas cosas. Seguro que ya está por toda la televisión. Asentí y encendí la televisión, sintonizando las noticias. Y efectivamente, había un informe sobre el escándalo. Y como temía, la cara de mi papá apareció en la pantalla. El presentador detallaba las acusaciones en su contra, y sentí una ola fría de incredulidad. Apagué la televisión y me senté pesadamente, tratando de procesar las noticias. Jake entró, limpiándose las manos con un trapo. Vio mi rostro y su ceño se frunció con preocupación. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó. Tragué saliva, mi voz apenas un susurro. Es mi papá. Lo han acusado de acosar a una estudiante.
La expresión de Jaque se endureció por un momento antes de acercarse y tomar mi mano. Lo siento, Elisa, es una noticia dura. ¿Cómo quieres manejar esto? Negué con la cabeza, sin estar segura de nada en ese momento. No lo sé, quiero decir, ¿qué puedo hacer? No es como si estuviéramos cerca. Él apretó mi mano, comprensivo. Lo que necesites, estoy aquí para ti. No tenemos que resolver todo ahora mismo. Decidí esperar y ver cómo se desarrollaban las cosas antes de tomar alguna decisión. Cualquiera que fuera mi elección, sabía que tendría a Jaque a mi lado, y eso era lo que necesitaba para enfrentar lo que viniera. La vida había sido tranquila hasta esa tarde inesperada en el trabajo, cuando un auto familiar se estacionó en el lote. No había visto a mis padres en mucho tiempo, y verlos removió una mezcla de emociones que pensé que ya había superado. Ambos lucían dramáticamente cambiados. El escándalo les había pasado factura. Mamá había perdido mucho peso y parecía muchos años mayor, mientras que papá parecía roto, una sombra del hombre severo que alguna vez fue. Mi madre me vio y corrió hacia mí, con los brazos abiertos como si nada hubiera pasado, como si los años de distancia y desaprobación pudieran solucionarse en un instante, pero no pude abrazarla, no ahora. En cambio, di un paso atrás y tomé la mano de Jaque, buscando fortaleza en su presencia. Elisa, fue muy difícil encontrarte, dijo mamá, su voz quebrándose por la emoción. Papá, siempre el rudo, fue directo al grano, su voz áspera y amarga. Fui acusado injustamente, ¿sabes? Fui con el esposo de tu hermana por ayuda, pero ese chupasangre quería una fortuna. Tu hermana se puso de su lado, y ahora nos han echado. Necesitamos tu ayuda. Los miré, con incredulidad y enojo agolpándose dentro de mí. ¿Ayuda? Después de todos estos años, ¿vienen y me piden ayuda? No tenemos a dónde ir. La voz de mamá era desesperada. Nos han desheredado también. Pensamos que tal vez podríamos quedarnos contigo. Casi me reí de lo absurdo. ¿Quedarse conmigo? Después de que me desheredaron. Ustedes dejaron claro que ya no era su hija. La cara de papá se puso roja, su viejo temperamento aflorando. Nos debes, Elisa, después de todo lo que hemos hecho por ti. Ahí es donde te equivocas, interrumpí, sintiendo que Jaque apretaba mi mano en señal de apoyo. No les debo nada. Me echaron porque elegí mi felicidad sobre sus exigencias. ¿Y ahora quieren mudarse y fingir que somos una familia? La situación estaba descontrolándose, y podía ver a la gente observando mientras se formaba una multitud. Mamá empezó a llorar, sus sollozos fuertes y llamando aún más la atención. Estás siendo desagradecida después de todo lo que hemos hecho por ti, me acusó entre lágrimas. Tomé una profunda respiración, mi decisión clara. No, mamá, no soy desagradecida, soy libre y feliz. Ustedes tomaron sus decisiones, y ahora tienen que vivir con ellas. Mientras nos alejábamos, escuché a papá gritar, pero Jaque se acercó y le dijo tranquilamente al equipo de seguridad, no los dejen volver. Los meses siguientes pasaron volando, llenos de amor y paz. Dimos la bienvenida a un hijo, un nuevo comienzo en nuestra familia en crecimiento. Mis padres nunca volvieron. Ese día en el estacionamiento fue la última vez que los vi, aunque parte de mí lamentaba lo que pudo haber sido. Sabía que había tomado la decisión correcta para mí y para mi familia.